Te invitamos a ser parte de una gran familia. Ven a comenzar una nueva etapa en tu vida y descubriremos juntos el propósito de Dios para ti. A continuación, escucha esta palabra que cambiará tu vida. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14 en adelante. Le damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: «Cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Por tanto, danzaré delante de Jehová». Amén. Tome su asiento. Este es un mensaje que nos va a demostrar que en lo público quedan reflejadas las creencias, lo que hemos creído, lo que hemos aceptado en nuestro corazón. El pasaje que estamos leyendo es aquel en donde David va a buscar el arca en un lugar que está lejos de la ciudad para traerla a la ciudad de David. En el camino ocurren algunas cosas, en el camino el arca se desestabiliza, dice las Escrituras, y tiende a caer. Cuando cae o cuando tiende a caer, hay uno de los que acompañaba a David que se llama Usa y toca el arca, ¿cierto? Quizá para sostenerla en su buena intención, y encontramos que la Escritura dice que murió inmediatamente. Al tocar el arca murió. Algunos predicadores señalan que esto es porque hay que preparar bien el camino, porque hay que preocuparse de que las piedras estén bien en el paso, que las ruedas del carro tienen que estar bien hechas, que hay que hacer bien el carro, pero esto no es así. La verdad teológica es que el Señor había dado instrucciones. Por allá en Números la palabra de Dios establece que habían reglas claras y que todo lo que tocara, lo que era santo, siendo humano, iba a morir. Entonces había allí un fervor que demostraba que había solamente una pasión, pero no había conocimiento. Había pasión, había ganas de hacer cosas, había buena voluntad, pero no había conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la pasión fue un impedimento. Realmente cuando había una pasión, cuando había fervor por hacer algo, hubo un tremendo impedimento porque no había conocimiento. Entonces esto nos quiere decir que no solamente es la pasión por servir a Dios ni por estar dentro de una iglesia la que nos conducirá a un estado correcto en nuestra vida, sino que la pasión debe ir acompañada de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento,
no estamos hablando de cosas que hemos memorizado, sino que hablamos de lo que se nos ha sido revelado. La Escritura, la palabra de Dios, nos revela una verdad y esa verdad germina una semilla en nuestro corazón y luego, así igual como una planta, igual como un árbol, echa raíces y crece. Y eso es lo que permite que un cristiano tenga un carácter firme. No estamos hablando de un carácter malo, no estamos hablando de un carácter difícil como persona que no se pueda tratar con alguien, sino que es un carácter firme. Un carácter firme está determinado por las convicciones que tiene ese hombre y esa mujer en su corazón. Este es un pasaje que nos demuestra que lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que se exterioriza y lo que queda reflejado en el público. Corazón. Cuando hablamos del corazón, hermanos, hablamos de convicciones. Nuestro corazón tiene convicciones profundas. Avanzamos en la vida con convicciones que son profundas. Las convicciones profundas de nuestro corazón están dadas por muchos factores. Cuando nacemos, inmediatamente tenemos las enseñanzas de un padre o de una madre que nos entregó principios, que nos entregó valores, que nos entregó exhortaciones, que nos dijo esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, y trató en la medida de lo que más pudo de inculcarnos un principio para caminar en la vida y ser un hombre y una mujer de bien. Él fue nuestro padre, fue nuestra madre la que nos introdujo esos principios para poder caminar en la vida y poder avanzar por una vereda de rectitud, lo mejor que pudieron. Con algunas equivocaciones, por cierto, porque somos hombres, ¿cierto? Y nos equivocamos, con algunos desaciertos, pero siempre con la buena intención que nuestras vidas se condujeran por una verdad, por una vereda que tuviera buenos principios. Quien no tuvo un padre, quien no tuvo una madre, por cierto, tuvo un abuelo, tuvo una abuela, tuvo un familiar, un tío o tuvo una persona, pero siempre tuvo alguien que trató de transmitirle principios que le pudieran funcionar en la vida y pudieran ayudar a que nuestra vida fuera una vida de aquellos que buscan lo que es recto, lo que es de buen nombre. Convicciones profundas. Convicciones profundas están dadas también, hermanos, en nuestro corazón por el país en donde vivimos, por el lugar geográfico en donde nos encontramos, por los modismos que tenemos dentro de nuestro país. Las convicciones de nuestra vida están dadas por distintas cosas, pero también las convicciones que tenemos en nuestro corazón para muchos han sido forjadas producto de malas experiencias. No hay lugar ni hay espacio para perdón, porque en el pasado se ha vivido una circunstancia difícil de alguna persona o de alguna circunstancia y no hemos podido superarla, y entonces no se da paso al perdón porque tenemos influencias culturales. Tenemos influencias de la cultura que nos demuestran que podemos reaccionar de una determinada manera. El miedo también determina las convicciones que hay en nuestros corazones. Muchos no se atreven a dar un paso en alguna cosa, en lo familiar, en lo sentimental, en lo laboral, no se atreven a dar un paso porque tienen miedo, porque el miedo poco a poco se ha ido tomando su corazón y ha ido echando raíces, y con ese temor entonces no hay una libertad plena para dar un paso más adelante, y se transforma en verdaderas cadenas que atan nuestras manos. Convicciones profundas. Convicciones profundas vienen de nuestra familia, vienen de nuestros amigos. Lo mismo pasa con las convicciones que trata de inculcar la televisión. Un modelo especial, un modelo específico de peinado, de vestimenta, de zapatos, de perfumes, un modelo específico hasta de anteojos que puedes usar. Convicciones profundas de factores externos que vienen a tu vida para crearte un principio y que puedas andar por ese principio. El corazón tiene convicciones profundas y las podemos hallar en todos los que estamos en este lugar, en este día.
Seamos creyentes o no creyentes, todos tenemos convicciones profundas. Dice este pasaje que David venía con el arca y que en el camino el rey danzaba. El libro de Crónicas también describe, Segunda de Crónicas también describe este mismo episodio, y allí con mayor detalle te darás cuenta que tocaban trompeta, todo instrumento sonoro, todo instrumento que pudiera alabar a Dios, todo instrumento que pudiera hacer fiesta para Dios, lo hacían. Alababan a Dios con denuedo, alababan a Dios con todas las fuerzas, como hemos leído en esta reunión. Con toda la fuerza de su corazón alababan, cantaban, tocaban instrumentos. Cuando venían con el arca, alababan, adoraban. La presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, Dios trae una palabra, y esa palabra que Dios trae a nuestra vida es una palabra que quiere sacar todas las culturas y todas las enseñanzas que no estaban bien. Quiere sacar y despejar de nuestro corazón todas las influencias que los temores, los miedos, las ansiedades algún día hicieron nido en nuestro corazón y nos han provocado solamente impedimento para poder avanzar. La presencia de Dios a través de su palabra, que es revelada a nuestro corazón, quiere sacar todo vestigio de cultura, todo vestigio de religión, todo vestigio de enseñanzas que no estaban bien, y el Señor con su palabra quiere reeducarnos. El propósito de Dios y de su mensaje es reeducar el corazón del hombre, para que desde sus convicciones más profundas pueda verse reflejado que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, ha podido germinar una semilla en nuestro interior. No es verdaderamente un cambio cuando solamente practicamos cosas que se ven en el exterior. No es verdaderamente un cambio cuando solamente podemos hacer algo para que los otros vean. Verdaderamente hay un cambio cuando la presencia de Dios, a través de su palabra, entra en nuestro corazón y nos cambia profundamente. La presencia de Dios, por su palabra, entra en nuestro corazón y nos cambia profundamente. Dios es capaz de remover las convicciones más profundas que tengamos. Y de esa manera corregir nuestra vida, enmendarnos, decirnos cuál es el camino correcto. Y ahora, entonces, cuando estamos en Dios, caminamos sobre una verdad superior. ¿Por qué digo verdad superior? Porque hay muchas verdades que nosotros tenemos y estamos convencidos que son así. Pero la verdad del hombre es distinta a la verdad de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos. Entonces, por eso digo que hay una verdad superior, porque cuando Dios quiere reeducarnos, Él quiere impartir en nuestro corazón una verdad que es superior, que no podemos entender a veces, pero en el camino podemos llegar a comprender claramente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y espera que cada uno de los que estamos acá, de los que estamos escuchando, podamos descubrirlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El pasaje que estamos leyendo describe que el rey David venía con el arca. El arca es lo que simboliza la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Si tú te das cuenta, lo que estamos leyendo solamente indica una cosa, que cuando está la presencia de Dios hay gozo. Cuando está la presencia de Dios hay alegría. No puede haber presencia de Dios y tristeza. No puede haber presencia de Dios y una sombra. Naturalmente que los hombres y las mujeres tenemos tristeza, que son pasajeras, que están en nuestra vida porque hemos tenido que pasar momentos que son difíciles. Pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando la tristeza te abraza y no te suelta. Pasan los años y vives en tristeza.
pasan los años, te congregas, predicas, haces todo lo normal, pero dentro de ti te domina un sentimiento de tristeza, te logra dominar, te logra doblegar. Eso no es la voluntad de Dios para sus hijos. La voluntad de Dios es que cuando está la presencia de Él en nuestro corazón, hay gozo. Gozo no es estarse riendo todo el día. Gozo no es estar saltando todo el día. Gozo no es estar vestido de colores primaverales, hermanos, y pasearse por las calles aparentando una falsa imagen de alegría o de contentamiento. Ese no es el gozo. Gozo es un estado. Gozo es un estado donde se vive dentro de Él. Es como entrar a una casa, es como cuando entraste a la iglesia. Tú entras a la iglesia y entras a un estado, a una atmósfera que es distinta, porque este lugar ha sido consagrado para alabar a Dios. Las iglesias están dispuestas para alabar a Dios, para meditar acerca de las cosas de Dios. Hermanos, en el plano espiritual, el gozo es un estado. Pero bíblicamente, ¿qué es el gozo? Bíblicamente, el gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es un conjunto de cosas. Entonces el gozo es dado también por el Espíritu de Dios. El gozo del creyente es dado por el Espíritu de Dios. El gozo del creyente no está dado por las convicciones o el pensamiento positivo o lo que hoy día se dice buenas vibras. El gozo del Señor viene de Dios. Entonces podemos tener gozo, podemos entrar en el estado de gozo sin que tengamos que estar riéndonos todo el día. Es una plenitud. Es alcanzar un momento en nuestra vida en donde estamos seguros que tenemos Dios sobre nosotros. Que así como el rey David danzaba junto a su gente, con instrumentos, con sus voces, con sus gestos, saltando, alabando a Dios, así también nosotros somos capaces de adorarlo cuando sentimos gozo, porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está, la iglesia es distinta. Cuando la presencia de Dios está, la familia es distinta. Cuando la presencia de Dios está, nuestra vida es distinta. Podemos ver las situaciones de nuestra vida desde una perspectiva distinta. Podemos ver las situaciones de nuestra vida no desde la derrota, no desde el fracaso, no desde la duda, no desde el miedo. Eso es lo que el adversario espera para nuestra vida. Pero cuando la presencia de Dios está en nosotros, vemos todo con esperanza. Vemos todo con alegría, vemos todo con gozo, y ni aún la muerte tiene el aguijón que nos pueda derrotar, porque sabemos que en Cristo hemos vencido justamente con Él. Entonces cuando la presencia de Él está, todo es distinto. No hay temor, no hay miedo, no hay ansiedad, no hay depresiones, no hay temores, no hay, hermano, adicciones, no hay pecado. Cuando está la presencia de Dios, podemos degustar de los privilegios que Dios nos ha dado como sus hijos. No somos ahijados de Dios, no somos primos de Dios, somos sus hijos. También somos dueños de esa paz que Él nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Cuando sobrepasa el entendimiento quiere decir que va más allá de nuestras explicaciones, solamente la tenemos. Y si somos hijos, somos dueños. Si somos hijos, somos herederos. Hay una paz que es tuya. Hay una paz que te pertenece. Solamente tienes que tomarla en fe. Cuando está la presencia de Dios, hay gozo. Había gozo a pesar de lo que había ocurrido. A pesar de que el camino producía cansancio, a pesar de que el camino producía dudas respecto de su arquitectura, porque era un camino disparejo, había habido un accidente, había gozo a pesar de la muerte de uno de sus amigos. ¿Y por qué digo amigos? Porque si no hubiera sido cercano, entonces David no se hubiera entristecido, como lo dice la Escritura. Dice que cuando Usa murió, se entristeció. Entonces cuando hay tristeza es porque se consideró a la persona que partió. Dice que David se entristeció. A pesar de la tristeza, había gozo.
Si te das cuenta, el gozo es un estado y no es un momento en donde necesariamente tienes que reír todo el día. Es el gozo, es solamente el estado pleno de saber que dependemos de Dios y que Él tiene el control sobre todo. Hay gozo a pesar de que murió un amigo, hay gozo a pesar de que el camino produce cansancio, hay gozo a pesar de que el camino tiene piedras y tiene hoyos, ¿cierto? Y se desbalancea y allí hay que luchar y hay que hacer fuerzas especiales, adicionales para poder cruzar. Así también es tu vida, así también es mi vida. No es solamente un camino parejo, hay obstáculos, hay barreras, hay problemas, hay dolores, hay partidas de seres queridos, pero eso no quiere decir que no podemos tener el gozo. Sí podemos tener el gozo, porque así como tenemos Dios, también tenemos gozo. Así como tenemos Dios sobre nosotros, así también tenemos la capacidad, igual que David, de saltar y de danzar en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones conflictivas. Así también podemos adorar, podemos levantar nuestros brazos al cielo y declarar la victoria que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Porque no somos un pueblo derrotado, no somos un pueblo frustrado, somos de bendición y estamos hechos para victoria porque así lo ha declarado la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de riquezas. Yo no estoy hablando de grandes casas ni de grandes vehículos en esta vida, aunque Dios es poderoso para obrar y darnos el sustento. Yo estoy hablando de que somos poderosos en Dios y tenemos en nuestro corazón a la presencia de Dios y tenemos en nuestra vida el Espíritu de Dios que nos permite tener claridad acerca de nuestro camino. Dios nos bendiga. Pero si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, y si estás haciendo lo correcto, estás buscando lo que es bueno, lo que es íntegro, prepárate porque va a haber oposición. Dice las Escrituras que desde la ventana, yo me imagino que desde un espacio muy pequeñito, ¿cierto? Desde un espacio muy pequeñito, porque así miran algunas señoras. El espacio muy pequeñito. Y me imagino que desde ese espacio muy pequeñito, la mujer de David miraba y veía cómo el rey danzaba, saltaba, se confundía con los esclavos, se confundía con los súbditos, se confundía, tocaba trompeta, compartía los instrumentos, glorificaba a Dios. Y dice las Escrituras que esta mujer le menospreció en su corazón. Prepárate para la oposición, porque no es mayor que el poder de Dios para nosotros. No es mayor que la bendición que Dios tiene para nosotros de habernos llamado hijos de Dios. Y entonces miraba y le despreciaba, y cuando tuvo oportunidad de hablar con él, fíjate que ocurre en un momento muy especial, porque dice que David venía ahora para bendecir su casa. O sea, cuando vas con la mejor intención, se encuentra con oposición. Que Dios nos bendiga. Con la mejor intención, recibe oposición. Y le dice, ¿cómo ha quedado el rey? Ha quedado y ha aparecido como un cualquiera. El rey es un cualquiera. Y David responde, era para Dios. Pero ahora hay algo mucho más importante que responde más adelante y dice, por tanto, danzaré para Jehová.